في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy, jueves 26 de noviembre de 2015, estamos de vuelta con ustedes para, inshallah, poder contestar a muchas de vuestras preguntas y dudas relacionadas, como siempre, con el Islam y la jurisprudencia islámica. Como siempre y como viene de costumbre, empiezo dando la bienvenida a mi compañero, mi querido hermano Tawfiq del Harak. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Bien, Barakallahu. Barakallahu Fik, y gracias a ustedes por estar de nuevo con nosotros en este programa en el que les damos cita 2 veces a la semana, los lunes y los jueves a las 5, de 5 a 6, inshallah. Les recuerdo las diferentes vías que tienen ante ustedes para participar con nosotros. Tienen el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 7302 51, un número de teléfono que aparece en pantalla. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden enviar mensajes por privado e inshallah los plantearemos aquí en directo. Sin más, vamos a pasar a un tema introductorio para luego contestar a las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Hermano Tawfiq, un tema muy interesante que en otras situaciones hemos planteado, pero cada vez, digamos, cubrimos diferentes ámbitos, diferentes ángulos de este tema muy importante, especialmente importante para los musulmanes que vivimos en Occidente, y es acerca de las elecciones y de la participación política, ¿no? Mi pregunta es si la comunidad musulmana, inicialmente ahí hablando de este tema, tenemos una cultura política y una implicación suficiente en el ámbito político. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. Amén. La verdad, los musulmanes españoles, franceses, europeos en general, sí, es una asignatura pendiente, esta participación ciudadana en todos los ámbitos, no necesariamente en las elecciones, aunque las elecciones quizás la forma más visible. La cultura política empieza mucho antes que las elecciones. ¿Dónde empieza? Debe culminar en las elecciones. Primero debe en la conciencia. Existe esta conciencia política desde el Estatuto de Ciudadanos. Hay un pacto de ciudadanía que el musulmán ha firmado de una manera u otra, y esto se refleja en los documentos oficiales, se refleja en nuestra vida de cada día, y de ahí pues el deber nacional, cuando te llaman pues a dar tu voto en estas operaciones, empezando por la comunidad. Y lamentable decirlo, que los musulmanes españoles ni siquiera participan en esto de presidente de la comunidad de su propio edificio, de su propia vivienda. Hay gestos todavía tímidos, pero de ahí se empieza. En las asociaciones de vecinos, en las AMPAs, y poco a poco. Todo esto son participaciones de una manera u otra. No solamente debemos ver a grosso modo la política, la presidencial o las municipales, pero todo esto empieza desde la base, y lo más importante es esta conciencia política que debe existir en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Y esto es primordial. Por supuesto, se estudia también en los colegios, en los institutos. Me refiero a nuestros hijos. Si ya existe esta conciencia, somos conscientes de nuestro deber, nacional, que emana desde este pacto de ciudadanía, que siempre hemos dicho 2 cosas: derechos y deberes. Está muy bien reivindicar tus derechos, pero por supuesto hay que cumplir con nuestras obligaciones. Y una de estas obligaciones, en un marco de varias obligaciones, es esta participación ciudadana. Vamos a dar por hecho que como musulmanes queremos participar, tenemos la intención de participar y la voluntad de hacerlo, pero una vez que exista esa voluntad,
¿Existe una visión y unos objetivos bien marcados, un proyecto de futuro como comunidad y dentro de una sociedad y un conjunto de sociedad que nos engloba a todos? Los musulmanes tenemos las ideas bien claras, dónde estamos y a dónde queremos dirigirnos y a dónde queremos llegar. Pues has tocado la fibra. La verdad, esta es la pregunta que hacemos todos. Tener pues una visión estratégica, tenemos una lectura de la realidad, de las circunstancias, a base de nuestra realidad, qué es lo que queremos, quién somos, son preguntas que debemos hacer. Somos unos... Una revisión que debemos que hacer como musulmanes. Por supuesto. ¿Sí? Es que incluso la primera pregunta, ¿quién somos? Todavía no la tenemos muy clara. Hay una... pues no mezcla, sé decirte cuántas y números, pero bastante gente piensa que no son ciudadanos, están solamente de paso, se consideran a sí mismos llevando 20, 30 años como inmigrantes. Transeúntes. Sí, esto es un hándicap, es un obstáculo que ya nos un poco paraliza esta cultura que queremos que emane en todos los ámbitos. Hay una confusión en cuanto al concepto de ciudadanía, implicación, etc., ¿no? Sí, exactamente. Si esta cultura que estamos reivindicando empieza por esto. Somos unos ciudadanos, pues participamos activamente, somos activos, no somos unos ceros a la izquierda. Al contrario, debemos estar presentes, visibles y participar en el bienestar de este país que amamos y que es tan nuestro como los demás conciudadanos. De ahí, pues, en números somos importantes, en impuestos económicos también somos importantes. Lamentable que nuestra presencia económica y mucho menos demográfica no se refleja en la política, no se refleja a la hora de reivindicar, cumplir con nuestros derechos y reivindicar, por supuesto, reivindicar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Tener una cultura de nuestra realidad. Hay gente que todavía pues piensa no está consciente que somos ciudadanos españoles, nuestra realidad es española, europea. Hay todavía un bagaje de nuestros países de origen y esto nos ha causado bastante problemas. En todos los ámbitos, la política quizás es la última, hasta algo tan sencillo que es decretar el inicio y el fin de Ramadán. Lo estamos pensando con una mentalidad importada desde fuera. Y esto, pues, quizás la esperanza que todos tenemos puesta sobre nuestros hijos, sobre nuestra juventud que ha nacido aquí, que ha estudiado aquí, es deber de todos, pero sobre todo de esta juventud, de hacernos este gran proyecto, esta visión estratégica que queremos, esta lectura de la realidad, quién somos, qué queremos. Quién somos ya sabemos, damos por hecho que somos ciudadanos, punto final. Y de ahí vamos a ver, políticamente qué queremos, socialmente qué queremos, religiosamente qué queremos, económicamente qué queremos. Por supuesto que debemos pues, dibujar un programa, desde lo político, lo social, lo económico, lo religioso y lo deportivo. Cosas fundamentales que queremos. Sí, tenemos, alhamdulillah, que dar gracias, tenemos los marcos constitucionales, ya sabemos, las leyes vigentes, los códigos. La Constitución, los algo acuerdos, que, la verdad, desde ya el 78 se puede reformar, se puede mejorar, por supuesto, no es un texto sagrado, aunque ahora hay varias voces que están hablando de pues, mejorar ciertos artículos de la Constitución, dando por hecho que ya el 2015 no es el 78. Adecuándolo digamos, al contexto. Y de la misma manera aprovechamos desde esta cultura, o de esta visión, o de esta programación política, también hay que poner al día los acuerdos famosos del 92. Está muy bien estos acuerdos, es un logro, es un gran paso en el buen camino, pero pertenecen un poco a 1992, hace falta otros artículos que se adapten a nuestra realidad política. Nuestra realidad política y demográfica también. Demográfica y económica no está reflejada en estos acuerdos. Estos acuerdos pues, han tenido su contexto, pero ahora, sobre todo estas presencias políticas, yo creo que esta lectura de la realidad pues planificar a estos musulmanes europeos para participar activamente en el bienestar de esta sociedad, yo creo que podemos aportar muchísimo. Has hablado de reivindicar ciertos derechos, has mencionado los artículos del acuerdo del 92, pero cada 4 años, cada vez que hay elecciones, sean municipales, sean generales, se repiten las mismas exigencias, cementerios, comida halal, etc. No salimos de ese marco que nos marcan esos acuerdos del 92. ¿Te parece que esas exigencias son muy limitadas y tienen una perspectiva muy reducida o son exigencias suficientes? Es que un poco como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Tenemos unas circunstancias y algo como causa y efecto. Hemos caído en el victimismo,
nuestras reacciones nos han dibujado un gueto y todavía no hemos salido de él. Los medios de comunicación, cuando tratan nuestros temas a estos ciudadanos musulmanes, siempre, pues ya sabemos, tocan estos temas. Sí. No tocan los verdaderos problemas de la ciudadanía musulmana, que son los mismos que el resto de la ciudadanía. Se da a entender que los musulmanes tienen problemas tienen ajenos. todo resuelto, tienen trabajo, tienen vivienda, solamente tienen problemas con sus velos y sus carnes halales y sus cementerios. Yo creo que esto es un poco tergiversar el discurso mediático de ciertos medios, aunque yo creo que la ciudadanía musulmana sufre lo que sufre el resto de la ciudadanía, por supuesto. En efecto. Y lamentable, pedimos un gran esfuerzo por parte de estos medios que tengan presencia de los musulmanes en cosas positivas. No se llaman siempre cuando hay un acto terrorista, no se llaman cuando hay algo que ni siquiera pues tan relevante. Pues pedimos a estos también medios de comunicación, desde las televisiones nuestras, las públicas, que pagamos todos sí, con nuestros impuestos, que nos invitan a hablar de temas del paro, del cambio climático, yo creo que cualquier cosa. Que podemos aportar. Nos han dibujado un Sí. plan y nunca vamos a salir de este gueto, de esta famosa cueva de Platón, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que podemos aportar muchísimo desde nuestras referencias, nuestros valores, alhamdulillah, que compartimos todos. Gracias por esta aportación, hermano Sofik, pero te voy a plantear un par de preguntas que he apuntado mientras explicabas esto, y voy a intentar ponerme en el otro lado, ese lado más extremista o muy conservador, que quizá se opone a todo este discurso que invita a la participación, etc. Existe una voz reducida quizá en el mundo musulmán, pero que genera muchas interferencias en las mentes de los jóvenes, que dice, no, señor, es que participar en las elecciones y participar en la vida política en sí es un acto de kufr, es un acto de incredulidad, es algo opuesto al Islam. ¿Cómo respondemos a este tipo de discurso, ¿no? Este discurso pues, existe y ha existido, y no solamente dentro del seno de una religión como la nuestra, la islámica, sino también en otras religiones. Hubo una evolución intelectual, jurídica, incluso hasta hoy dentro de la misma iglesia, pues tenemos desde los conservadores, desde los ultras, la derecha, la otra derecha. Si es un debate intelectual, pues bienvenido sea, y está ahí pues la argumentación, argumento por argumento, dentro de nuestra pluralidad garantizada por nuestro Estado de Derecho. Pero si estas ideas intentan pues un poquito el status quo y trabajan con una agenda de estos grupos terroristas que siempre hemos criticado y siempre vamos a luchar contra ellos, esto es un poco la antesala de este fanatismo y quizás nos va a llevar a otros. Al contrario, yo creo que el discurso un poco de rechazar todo lo no musulmán o lo que viene de occidental o lo que viene de los infieles o los no musulmanes, ¿a base de qué? ¿Solamente por ser no musulmanes o por algo, por el contenido? Es que hay gente que es un poco, todo lo que no es de mi, digamos, mi partido, mi jeque, o mi grupo, o mi club de fútbol, ya está, es malo, es inferior, yo creo que no, debemos abrir nuestra mente, como nos ha enseñado el Corán y nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, y sobre todo en el ámbito político. No ha tenido los profetas sallallahu son problemas en hacer algo político como el khatam, para sellar las cartas oficiales a los mandatarios, algo que era un poco nuevo, ¿no? Totalmente nuevo en la cultura de unos beduinos, tribus. El profeta sallallahu como presidente de un estado, su capital el Medina, a la hora de escribir cartas oficiales a mandatarios y reyes de la época, le aconsejaron, ¿por qué no haces un sello oficial? El profeta sallallahu lo ha hecho. Umar ibn al-Khattab lo mismo, a la hora de hacer política y llevar la gestión de un estado imperio, necesitaba instituciones, lo que hoy llamamos ministerios. Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, no ha tenido problemas en imitar o coger el ejemplo, no de la gente del libro, que más o menos tenemos cierta cercanía. Majús, los persas, ¿no? Exactamente, los zoroastros, que ni siquiera son gente del libro en nivel de dogmático de la palabra. Y esto nos da grandes ejemplos. Rechazar la democracia porque es de los griegos y la mitología griega y dioses, yo creo que es un discurso muy simplista y no trata las cosas en sí mismas. ¿Qué hay de malo en aconsejar y pedir la opinión de la gente y hacer elecciones? En términos islámicos podemos encontrar sinónimos, desde la shura, la consulta, el bay'a, el juramento, la lealtad a un gobernador, pedir la opinión, diwan.
Todo esto ha existido de una forma u otra teniendo el contexto geográfico, político o histórico de la época. Voy a seguir objetando, ¿no? Poniéndome en la otra parte. Te dicen, por ejemplo, ese pacto de ciudadanía en el que haces hincapié es un pacto de shirk, un pacto con el taghut incluso. Digamos que usan mucho esa palabra de un falso dios, ¿no? Con el que haces un pacto, ¿no? Que es un pacto contrario al Islam o ajeno al Islam. ¿Qué le contestamos a esta Pero situación? decir, dando por hecho un veredicto tan fuerte, acusando, poniendo en duda la fe de la gente solamente por firmar un pacto que trata de intereses o de beneficios, esto lo ha hecho el mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha firmado pactos con el mismísimo Quraysh. Sallallahu alaihi wasallam, nuestro amado y querido mensajero sallallahu en el famoso tratado de Al-Hudaybiyah. Era un tratado quizás parece de primera vista, si hacemos una lectura de esta manera superficial, no, es que incluso cosas de la propia aqida el profeta sallallahu alaihi wasallam, al encabezar el pacto a la hora de redactarlo, empezó con la famosa palabra que todos conocemos, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el Clemente y el Misericordioso. Los dos representantes de Quraysh, que todavía eran, en esta época eran politeístas, aunque después van a abrazar el Islam, alhamdulillah, pues se han puesto en contra del mismísimo mensajero de Allah, la paz sea con él. ¿Cómo que Bismillahirrahmanirrahim? En el nombre de Allah. No reconocemos eso. Nosotros, cambia esto por Bismikallahumma, ¿el profeta sallallahu va a aceptar o va a negar? Algo de forma parte de la aqida de los atributos de Allah, glorificado y enaltecido sea. Se dio. Pero los propios sahabas que estaban presentes no quisieron. Incluso Omar se ha puesto un poco, entre comillas, nervioso. Ali, que era el escriba, tampoco se negó. ¿Qué ha hecho el profeta? Pidiendo a Ali, ¿dónde está la frase? Sabemos que nuestro amado y querido mensajero no sabía leer, analfabeto. ¿Dónde está la frase Bismillahirrahmanirrahim? Y lo ha borrado él mismísimo, nuestro amado mensajero, la paz sea con él. Y después venía la segunda. Este tratado ha sido firmado entre Quraysh por una parte, entre Muhammad, mensajero de Allah. Se ha puesto por segunda vez los representantes de Quraysh, Nu'aym ibn Mas'ud con el otro, tampoco reconocemos que eres mensajero de Allah. El profeta va a aceptar esto. Esto es fuerte. El profeta va a aceptar que no es mensajero de Allah en algo escrito. Sabemos que es mensajero de Allah. No. Pues sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam firmó este pacto. Este pacto lo ha firmado con el Taghut. Hasha. Nadie con un sentido común, no solamente con ciencias islámicas, puede decir que acusar al profeta que ha firmado un pacto. Está también el acuerdo, el Hilf al-Fudul, ¿no? La alianza, ¿no? Exactamente. La época anterior, preislámica al Islam, en la famosa juventud del profeta sallallahu alaihi wasallam, estamos hablando cuando tenía el profeta unos 20 y pico, 25 años, pues hubo unos ataques. Si hacemos la cultura beduina de la época, los tribus atacan cada uno al otro. Y era un poco darwinismo social, el más fuerte, el más... Pues la gente más sensata, la gente más un poco... los nobles que representaban cierta sabiduría se han hecho una reunión contra ellos y han firmado un pacto. Este pacto, en lenguaje nuestro, respetar los derechos humanos, respetar las libertades más fundamentales. La dignidad del ser humano, ayudar al pobre, salvar, estas cosas. Y estaba presente, ¿quién estaba presente? Nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, un famoso hadith bellísimo, un hadith narrado por el imam Ahmad, en su musnad, un hadith auténtico, dijo, estuve presente en un pacto en la casa de Abdullah ibn Jadaan, conocida como Hilf al-Fudul, el pacto o la alianza del Fudul. La virtud, ¿no? Y estuve presente, significa que daba su acuerdo y su aprobación. Juro por Allah, si ahora mismo, como profeta, porque han pasado años, ya estaba el profeta diciendo ahora, esto lo estaba diciendo en el Medina. Si ahora mismo, juro por Allah, si me invitan a estar presente y firmar este pacto, lo firmaré. Con politeístas. Con politeístas. Y Abu Bakr ha hecho lo mismo, Omar ibn al-Khattab ha hecho lo mismo. Y es algo que entra en la gestión política, no entra en el kufr y el imán. Entra en algo que nuestra máxima para entender. Cuando hablamos de política, de elecciones, el Islam pone dos preguntas. ¿Qué beneficio y qué daños? Hay muchos conceptos equivocados quizá de estos grupos que realmente, insisto, han creado interferencias al menos en bastante. Es el primer error que cometieron los Jawaris. Los Jawaris, esta gente, estos rebeldes, no han entendido separar entre lo que es las creencias, los actos de culto, adoración y las cosas políticas, administrativas y tradiciones. Han juzgado algo político
con conceptos dogmáticos, imán y kufr, creyente o no creyente. Y ahí que Blanco y negro, ¿no? han declarado a Ali ibn Abi Talib kafir, no musulmán, Uthman ibn Affan, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abu Musa al-Ash'ari, de lo más noble de los mismísimos compañeros del profeta, que Allah esté complacido con ellos. Siguiendo esta ideología es lo que ha pasado hoy en día también. Muchos son los conceptos que deberíamos corregir, pero esta introducción la termino ya posicionándome en una tendencia, una corriente un poco más abierta hasta cierto punto, que dice, se puede aceptar la participación política, se pueden aceptar las elecciones, se puede aceptar el voto, pero siempre y cuando ello traiga o consiga ciertos, digamos, ciertos favores o ciertos beneficios, ventajas para la comunidad musulmana, exclusivamente para la comunidad musulmana, y dicen, vamos a sopesar los daños y prejuicios, por un lado, de ese acto de voto o votaciones, y los beneficios y las ventajas, y si las ventajas son mayores para la comunidad musulmana, entonces se puede votar. ¿Cómo podemos, digamos, contestar a este discurso? El pero que han puesto, Sí. ¿de dónde lo hemos sacado? De algo, de una alía coránica, de un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Yo creo que la mente que legisla o piensa de esta manera, pues tiene un problema. Alguien cuando habla que solamente soy beneficioso para mis musulmanes y para el resto que... Nadie se atreve a decir esto con sentido común. Y por lo menos sabemos la famosa alía en el capítulo de los profetas, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Por cierto, no te hemos enviado, mensajero Muhammad, Allah no lo ha enviado si no fuera solamente y únicamente como una misericordia. ¿Para quién? Para toda la humanidad. El profeta Muhammad no solamente beneficioso para los árabes o para los musulmanes, sino para toda la humanidad. Kuntum khayra ummatin. أخرجت للناس. Sí, sois la mejor comunidad. Que ha sido pues enviada a todo el mundo, a toda la gente. Especificar esto, incluso podríamos hablar de algo tan grave que es un racismo religioso. Eso O es una peor. xenofobia. Religiosa, Sí, que es sí. la peor, mucho más, digamos, de algo económico o sociológico. Sí. Esto lo hemos sufrido en otras culturas, en otras religiones, que era una santa inquisición, Sí. en unos términos que la verdad han hecho... Pues, Pueblo elegido. esos Es son- como una discriminación religiosa. Totalmente. Yo creo que el espíritu islámico, por ser Muhammad el último mensajero, es mensajero para todo el mundo. Para los que creen en él y para los que no creen en él. De ahí nuestros sabios hablan de umma. Todos, creyentes o no creyentes, formamos parte del mensajero Muhammad, la paz sea con él. Y para un poco distinguir, para que no nos mezclamos los términos, hay una parte de esta umma que ha contestado favorablemente, de una manera positiva, al profeta Muhammad, cree en él y sigue sus mensajes, sus principios, le llaman el ulama, nuestros ulemas, ummatul istijaba. La gente de la respuesta positiva. Y otros, para diferir un poco, gente que sí, Muhammad ha sido enviado para ellos, pero no han llegado a creer en él. Ummatud Da'wa, que es deber tú y yo, que hemos contestado de una manera positiva a Muhammad, de hacerles da'wa, de transmitir el mensaje que no nos ha llegado, o quizás ha llegado a esta gente, pero de una manera u otra manipulada, distorsionada. Sí. Estos conceptos de todos somos umma de Muhammad, pues la verdad es la mejor respuesta a estos discursos bastante tergiversados y mucho menos lanzan la buena, digamos, el buen mensaje del Islam. Es un concepto muy interesante que habría que tratar con más profundidad, quizá en otra ocasión, la universalidad de la palabra o concepto de umma que engloba incluso a toda la a humanidad. todos, no solamente a los musulmanes. Cuando hablan de umma piensan que son los musulmanes. Es toda la humanidad. Antes de pasar a una pausa, voy a leer una serie de mensajes acerca de nuestro programa y una interactuación con nuestros queridos televidentes. Dice Sara lo siguiente, dice: hola hermanos, me gustaría saber por qué ya no cuelgan los vídeos de los programas en YouTube. Esa es la única manera que tenemos de veros desde aquí. Gracias. Le decimos a la hermana Sara que aún colgamos los programas en YouTube. Alhamdulillah, hemos pasado ya
los 130 más o menos capítulos de Consultas Islámicas, cómo pasan los tiempos, sí, ¿no? Pasan volando. Y eso, ¿algún comentario, hermana Sofía Calarmasa? No, la verdad es que nos da gente bastante ánimo, gente que nos están siguiendo y pedimos perdón de una manera u otra. Sí. Y la verdad nos animan. Y, ¿Perdón por qué? ¿Ah? Quizás no estamos a la hora al día, cada vídeo y tal, Sí. pero estoy seguro que, que lo estamos subiendo. Inshallah. Tardamos un día o más, pero yo creo Sí. que merecen todo respeto a nuestros telespectadores y hay Así que es. darles las gracias. Y ojalá seamos de beneficio para muchas personas, inshallah. La hermana Ummu Salam dice lo siguiente: Assalamu alaikum, es una lástima que de un día para otro la frecuencia TDT por la que podíamos sintonizar Córdoba Internacional TV en la Comunidad de Madrid haya desaparecido. Estamos teniendo algunas dificultades con la TDT, no solo en Madrid, sino en España, pero Córdoba Internacional está haciendo esfuerzos para, inshallah, generalizar la señal TDT en muchos sitios del país. Dice: ahora solo tengo la opción de internet y es difícil poder verlo en familia a cualquier hora del día como veníamos haciendo habitualmente. Inshallah, cambiará esta situación en un futuro próximo, inshallah. Me ha gustado la palabra en familia. En familia, así es. Las cosas, Sí. si son en familia, mucho mejor. La verdad que Pido a Dios que os dé la posibilidad y la ayuda para acercar a través de la televisión vuestro canal y compartirlo tanto con los musulmanes como con los no musulmanes. Ojalá, inshallah. Amén. Sumaya Muhammad dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, soy madre. Este mensaje, hermana Sofía, es que a mí me ha llegado, subhanallah. Dice la hermana Sumaya Muhammad: Assalamu alaikum, soy madre de 3 niñas. Comencé a terminar mis estudios hace 3 años. Enhorabuena para esta hermana que ha seguido sus estudios. Soy empresaria y madre y ama de casa al mismo tiempo, alhamdulillah. Y lo más bonito y grande de todo es que hace 5 años que estoy aprendiendo a leer el Corán e intentando que bi'idhnillah sepa corregir mi vida, mi persona y mi ser. Ya hace unos años no diferenciaba nada del alfabeto árabe, es decir, hace pocos años ni siquiera sabía leer bien, y alhamdulillah en pocos años ya está completando la lectura del Corán. Mi más sincera enhorabuena, Allah os ayude a seguir creciendo en vuestros programas y podáis llegar a los corazones de la gente y animarles a hacer el bien y llegar a ser un ejemplo de el awliya as-salihin, es decir, los más justos Sí, pues tienes y razón, virtuosos. llega este mensaje y felicitar a la hermana. Y yo creo que Con da el ejemplo, siempre se habla de con pánicos y tal, pero que Con da el ejemplo, y más teniendo las circunstancias, es madre, 3 hijos, Sí. empresaria, pues ya nos da el ejemplo de nuestra madre Khadija, la madre de todos los creyentes, la mujer de nuestro amado mensajero, la paz sea con él. Estos son los ejemplos y estos mensajes, y la verdad que Con da el ejemplo, que Allah bendiga a nuestra hermana, que le facilite todas las cosas, inshallah. A mí son ejemplos realmente brillantes Sí, la verdad que que nos enorgullecen, y la verdad es que son mensajes que nos llenan de ánimo Pues que y los de hombres energía toman ejemplo, para seguir adelante. Así es, los hombres que tomen ejemplo de estos mensajes de 3 hermanas que, entre muchas, la verdad es que nos llegan muchos mensajes de este tipo. Normalmente no los mencionamos en directo, pero inshallah de vez en cuando empezaremos a mencionarles. Inshallah, después de esta pequeña pausa volvemos ya con una serie de preguntas que tenemos desde Facebook. Si ustedes quieren participar con nosotros, tienen también el email y sobre todo el número de teléfono, así que nos vemos dentro de muy pocos minutos. بتنا على باب التخرج حوما في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص في عام 2000. Assalamu alaikum de nuevo en Consultas Islámicas. Pueden participar con nosotros a través del número de teléfono que es el 911 7302 51. Nos pueden plantear sus preguntas a través de ese número de teléfono que aparece en pantalla. Seguimos con las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Omar El-Bakali nos pregunta lo siguiente. Dice: me llamo Omar El-Bakali, soy un gran fan de vuestro canal, tanto vía Facebook como vía YouTube. Mi siguiente pregunta es que ¿qué le podemos decir, o más bien aconsejar a una persona que le cuesta mucho seguir el rezo? Es decir, que a veces
empieza a rezar, pero al cabo de unos meses le gana el Shaitán y ya no sigue con su oración. Y al cabo de otros meses hace tauba, pero cae de nuevo en el extravío. Es decir, intermitentemente reza, deja de rezar. Hay que tranquilizar a los hermanos, al hermano en concreto, que está en el buen camino. Esto es una buena señal que está haciendo cosas correctas. Si no, Shaitan no le va a llevar la contraria. Este es el chip que debemos hacer. Si vamos positivamente. Positivamente. Si tú no has hecho nada que vale la pena, Shaitan no se va a preocupar por ti, susurrar y complicarte un poco tus actos de adoración. El Islam nos dice siempre hay que hacer las lecturas positivas, y esto lo entendemos del famoso hadith de un noble compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que empezó abrazando el Islam y haciendo sus prácticas diarias, pero empezó a hacer preguntas y dudar hasta que llegó a la famosa pregunta: ¿quién soy yo? Dios me ha creado, ¿y quién creó a Dios? Él, pobre, pues llegando a este estado, vino corriendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues, y le contó la historia con un cierto temor, como se ha cometido. El profeta dijo: no, tranquilízate, es una prueba que, alhamdulillah, estás en buen camino. De sinceridad. De sinceridad y dar credibilidad a tu fe, a tus creencias. Sí. Si no, Shaitán no se va a preocupar para un poco manipularte, o al contrario. De ahí viene la segunda. Cuando tenemos este concepto presente en nuestras cabezas, viene el segundo concepto de la lucha, de hacer los medios que nos ha enseñado Allah subhanahu wa ta'ala y su amado y querido mensajero Muhammad, la paz y con él. Siempre intentar tener wudu presente, la ablución, hacer los dhikr de sabah, de la mañana, de la tarde, recitar el Corán, frecuentar sitios y gente correcta, decente, que te ayudan a llevar este mensaje. Y, alhamdulillah, en tu momento de la misma oración, pide ayuda de quién, del Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala. Y tener buena compañía, sobre todo buena compañía. Y tener, por alhamdulillah, lecturas de ciertos libros que hablan de estos temas. En el momento de salat, tener la conciencia que estás en la presencia de nuestro Creador, que, alhamdulillah, pues, hacer los medios o los esfuerzos posibles para llegar a este estado del khushu', de concentración, y seguramente con todos esos medios, pidiendo la ayuda continua y permanente de Allah subhanahu wa ta'ala, poco a poco, inshallah, aunque esto nunca se va a acabar, hay que tenerlo presente. Esa lucha y esa... Shaitán es su trabajo, pero nosotros lo debemos ganar, inshallah. Inshallah. También un hermano que se apoda Tumi nos pregunta tres preguntas diferentes. Dice, la primera pregunta: me interesa estudiar la lengua árabe y estudiar el Corán y la Sunna. ¿Dónde puedo hacerlo y qué requisitos se requiere? ¿Qué me podrían aconsejar? La verdad es una muy buena decisión. Nos preguntan muchísima gente, sí, hermanas y hermanos. Es fallo nuestro, de todos estos 2 millones de musulmanes. No hemos pensado. Esto entra en tu primera pregunta, en la primera de implicación y de reivindicaciones. De la presencia y la participación política, primero debemos hacer esto. Es algo para toda la sociedad. Hay mucha gente que quiere aprender árabe, no musulmana, y ciencias islámicas no musulmanas, no solamente los musulmanes. Al contrario, es un servicio que rendimos y debemos hacer al conjunto de la ciudadanía. De ahí, pues, lo que queda es medios un poco humildes, y las mezquitas, los oratorios, con gente menos o más preparada. Cualificada. Yo creo que por internet, alhamdulillah, hay ciertos colegios o facultades, cursos por internet de universidades de confianza, porque no cualquier página o cualquier centro que te puede enseñar Islam, hay que preguntar a los expertos, a la gente que sabe, sobre todo las fuentes de nuestra amada y querida religión islámica. No me atrevo a estudiar con esta escuela, con esta corriente, con esta tendencia. El mundo está bastante revuelto. En Francia hay ciertos, digamos, centros de confianza. ¿Cómo cuáles? Château-Chinon, París, el Instituto Islámico de París, que son los mismos, y tienen, no sé cuándo, me han dicho que están pensando abrir uno aquí, una sucursal, aunque se puede estudiar desde aquí, en el mismo centro de Francia, a distancia, solo con... No, incluso los exámenes lo pueden hacer aquí. Ajá. Antes tenías que ir a Francia para hacer presenciales. Presenciales. Ahora ya no, alhamdulillah. En Londres también hay centros de confianza y el hermano pues debe hacer un esfuerzo.
Ujú. La segunda pregunta que nos plantea es, en las oraciones voluntarias, ¿bastaría con recitar el Fatiha sin recitar después ninguna sura o aleya? Si lo haces sin sura, es válida la oración. Pero lo recomendable y lo mejor sería que lo haces siempre de la misma manera, sea la oración obligatoria o voluntaria. Esto es la sunna que ha hecho nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, y la debemos seguir. Sin embargo, a nivel jurídico, si lo hace con el Fatiha, no pasa nada, su oración es válida. Muy bien. La tercera y última de este hermano nos dice, si por ejemplo en el trabajo me es imposible rezar el Dhuhr y el Asr, que son la segunda y tercera oración del día, y se me juntan estas oraciones, ¿podría juntarlas y acortarlas también? Barakallahu fikum, y que Allah os conceda el paraíso más elevado, al Firdaus, inshallah. Igualmente, hermano. Igualmente, inshallah. Primero debemos saber el problema cuál es. Y de ahí, siempre antes de acudir a los permisos que nos facilita Allah subhanahu wa ta'ala, debemos hacer lo que está en nuestras manos. Es que los hermanos lo primero van directamente a, yo creo que viviendo en estado de derecho y dialogando con nuestros jefes en el trabajo, en la universidad misma, hay varias vías dialogando con los responsables de que nos faciliten un lugar de culto dentro, alhamdulillah, compaginando los estudios, el trabajo y en no sé cuántos minutos, el más largo de una oración, ¿qué son? 5 minutos. 5 minutos. Sí. Yo creo que está al alcance. Bueno, a menos que recemos con el Baqara y al es puro difícil. No, es que hay que optar por esto, que desde nuestra ciudadanía tenemos ciertos derechos y de ahí pues debemos reivindicar con la mejor palabra posible. Si esto se complica y la cosa, pues la verdad, sobrepasa nuestras posibilidades, podemos acudir de una manera temporal, sí, a esto de juntar los rezos. Nos basamos en el famoso hadith. Como algo puntual, ¿no? Exactamente, que no sea de costumbre. Sí. Al hadith del profeta sallallahu narrado por el noble compañero Abdullah ibn Abbas, está en el Sahih Muslim, que el profeta sallallahu junto dos rezos, dos oraciones, Dhuhr o Asr, que es un Maghrib o Isha, dudoso por el narrador, dos oraciones. Y sin ninguna, digamos, sin ningún motivo. Estamos de acuerdo, se puede juntar por enfermedad, por miedo, por lluvia, Viaje, por una razón. Pero incluso el profeta junto sin ninguna, digamos, razón. Motivo aparte, ¿no? Y preguntó a esta persona, hablaba, dijo lo mismo. También preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntaron los nobles compañeros. Dijo, no, es un regalo para mi umma. No quería una carga, que no sea una carga para mi umma. Hasta la ashuqqa ala ummati. Sí. De ahí nuestros sabios ulemas han deducido, se puede juntar más con la razón o con el motivo, sin motivo, pero que no sea constante y de costumbre. Constante. Pero él también dice acortar. O sea, habla de juntar. No. Pero también y acortar, dice. Acortar solamente con el viaje. En la condición estamos viajando. Si estamos viajando, teniendo la terminología jurídica entre nuestros sabios, la distancia y, digamos, más de 80 kilómetros, y luego el número de días que vamos a estar presentes. En la escuela Maliki, 3-4 días. Pero no es el caso en este caso. Está en el trabajo, no está viajando. Entonces, podría juntarlos como algo puntual, pero nunca acortar. Vale, muy bien. Barakallahu fik. La hermana Amina nos pregunta lo siguiente. Dice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me dirijo a ustedes porque necesitaba ayuda en un tema relacionado con las mujeres para un proyecto que vamos a llevar a cabo, una asociación de jóvenes árabes, y me recomendaron que acuda a ustedes. Dice, quería saber si me pueden proporcionar información acerca de cuál era la relación entre hombres y mujeres en los tiempos del profeta y cómo Aisha impartía clases a los sahaba, a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues hoy sería un programa lleno de ideas y proyectos, iniciativas positivas. Nos alegra este tipo de preguntas y estas iniciativas. La verdad, desde aquí, pues todo nuestro apoyo, la verdad. La vida misma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el mejor ejemplo para seguir. Cómo hablaba el profeta con sus mujeres, primero con sus hijas, y luego cómo hablaba con las mujeres de la umma, con las nobles sahabiyas, que las nobles compañeras. No tenían parentesco. Al contrario, el profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigía a las mujeres
mujeres, a los hombres por igual, teniendo un concepto muy importante que es la dignidad del ser humano. Da igual si es hombre o una mujer. El profeta sallallahu alaihi wasallam respetaba esta dignidad. A cada mujer con toda su dignidad, como ser humano, como persona, presente en todos los asuntos del Estado. La primera hijra a Abisinia estaba la mujer presente. La segunda hijra estaba la mujer presente. La famosa hijra del Medina estaba presente. En el juramento del Aqaba, las primeras mujeres estaban presentes. El segundo juramento del Aqaba, a base de esto era la base del futuro Estado del Medina. Estaba la mujer presente. Sí. Y siempre la mujer estaba presente. En el discurso coránico, la mujer está presente. Capítulos que se llaman con nombres de mujeres. Y esto nos da un poquito el concepto. El profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigía directamente a las mujeres. Estaban presentes en la primera mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ni siquiera había cortina. En conceptos un poco superficiales, literalistas, cortina ahora es vida, es algo innovación. Pero no vamos a caer en este discurso que simplifica las cosas. Incluso vino una mujer que se llama la embajadora de las mujeres o la representante de las mujeres pidiendo, está presente en las charlas, pero querían algo especial, querían que solamente se dirigía a ellas en exclusiva al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y pidió, oye, profeta sallallahu alaihi wasallam, queremos que nos dedicaras un día solo para nosotras. El profeta aceptó con todo el gusto, dijo sí, pues sí. Y los dedicó todo un día. En la salat, la oración de las más grandes fiestas, el fin de Ramadán y la fiesta del sacrificio, dirigía todo un discurso, el primero a los hombres y el segundo a las mujeres. Esto es importante. Y las mujeres, por supuesto, estaban en todo. Yo creo que la hermana, teniendo estos conceptos, y no por barreras intelectuales, ni mucho de imaginar ciertas cosas, hay ciertos marcos, la vestimenta islámica, el concepto de julwa, nunca estará sola, sino un lugar cerrado, con un ser humano, hombre, que puede casar contigo. Y están las dos, quizás, condiciones o límites que pone el Islam. El imaginario está entre un exceso y un defecto, es decir, un exceso que impone o incluso propone una segregación casi Pues total entre los hombres y las mujeres, y otro defecto que dice no, es que no existe ningún tipo de regla y aquí existe una relación como si estuviesen hombres con hombres, ¿no? Pues el Islam está muy bien moderado y centrado. Esta wasatía, esta moderación islámica, centralidad, es la que opta el Islam. Ni por un extremo ni por un defecto. Siempre el Islam coge este camino centrado y moderado. Esto es la imagen y el mensaje mismo del propio Islam. Hay límites que pone el Islam, respeto al ser humano, sea hombre o sea mujer, y hay cosas que tenemos en común, hay cosas que el Islam nos separa, y en el concepto que cada uno complementa al otro. El concepto islámico de la relación que une al hombre y a la mujer es lo que el Corán llama zawjiyya. Allah nos ha creado como zawj, como una pareja. Este concepto de parejas y zawjiyya, y cada uno complementa al otro, es la base islámica donde el Islam ha edificado toda su casa, en los actos de culto, en los actos de da'wah, en la vida, dentro del mercado, en todo. Hay un libro en árabe que convendría también traducir, que es Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risala. Hasta el título es ya sugerente. Muy bonito. La liberación de la mujer en la época del mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Está en 6 tomos, aunque ahora hay una versión solamente en 3 tomos. Habla como la mujer participaba en todos los ámbitos de la sociedad. Hasta en la mismísima guerra estaba la mujer presente. En el culto, en la mezquita, en lo social, en lo humanitario. Siempre la mujer musulmana estaba presente. En algo más social, cuando entras en el Bukhari, nuestro libro más, digamos, conocido de la recopilación de la Sunna, pues la mujer estaba presente en los actos cuando invita a un hermano o a su hermano a la cena, en las fiestas, digamos, un poco culturales. Habla de la mujer está presente en todos los ámbitos de la sociedad. No sé por qué ahora los hermanos han cogido unos conceptos antagónicos. Si el hombre y la mujer se juntan, ya está. Entonces vamos a pedir 2 planetas. Claro. Venus y Marte. Una pregunta muy que también nos plantea es cómo enseñaba la madre de todos, Aisha, que Allah esté complacido con ella, cómo enseñaba las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sabemos que Aisha era una erudita. Una de las mujeres. Hay un concepto, hay que matizar. Aisha, aparte de ser mujer, erudita, versada, tiene un concepto, un estatus especial que es la madre de todos nosotros, todos los creyentes. Entonces, por ser mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay un concepto que ella, por ser ella, lo que es mujer del profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestra madre, se separa
a la hora de dirigirse a los hombres con un hijab, con una cortina. Pero esto es reservado en la opinión mayoritaria, hay una opinión que dice que no, la opinión mayoritaria es solamente reservado en estatutos a las mujeres del profeta, no deben dar su cara a, digamos, a los hombres. Es una exclusividad. Pero lo más importante es que esta mujer, después de la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él, dirigía el saber islámico, fatwa, opiniones, cultos, creencias. Era la referencia. Era la referencia, más de 40 años, en presencia de grandes hombres, nobles compañeros, y nadie se atrevía a contradecir a nuestra madre Aisha por el saber y por quizás también tenía más acceso a cosas que ningún otro compañero podía llegar por ser, digamos, la mujer del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero coger el tema de la cortina y todo hombre o mujer, a la hora de dar una charla de hombre a una mujer o mujer a hombre, hay que separar y hacer esta analogía, yo creo que no, porque la opinión más coherente de nuestros sabios, la mujer del profeta tiene un estatus especial. Si vamos a compararnos con las mujeres del profeta, sabemos que cuando alguien muere y su mujer se queda viuda, ¿se puede casar con ella o no? Claro que sí. Las mujeres del profeta no. No, hay muchas cosas específicas. Exclusividades y cosas específicas de las mujeres con las que se casó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Safa nos pregunta lo siguiente. Esta hermana dice: hola, tengo una pregunta sobre el menú que tenemos envíos colegios en España, es decir, menús en los colegios de España. Hay un menú musulmán y hay gente que dice que no es musulmán y hay gente que dice que sí. Yo soy madre con una niña, no tengo apoyo familiar y para trabajar tengo que dejar a mi hija en el comedor, pero por esta causa no puedo y los imames que tenemos aquí son muy radicales, dice, todo te lo prohíben todo. ¿Qué ciudades? No especifica la ciudad. Estoy separada y del padre, etc. Nos describe, digamos, su situación y dice que debe dejar a los niños en el comedor escolar, pero le dicen que no puede dejarles por estos motivos. ¿Qué le decimos? Hay dos lecturas para hacer. Hablamos desde los derechos de nuestra ciudadanía, es un tema que es importante y vale la pena hablar hoy de participación ciudadana, reivindicar derechos, sería pues adecuado tratar temas de este ámbito. Somos ciudadanos de este país, participamos, pagamos nuestros impuestos, pues merecemos algo en cambio. Una de las cosas que podemos recibir en cambio es pues garantizar el convenio de 92. Este convenio de 92 firmado entre la Comisión Islámica de España, que representa a los musulmanes en este país, y el Estado, firmado por Su Majestad, todos los partidos políticos, pues tiene rango de una ley orgánica. Lamentable no ha salido después la ley, digamos, un poco, le llaman, hay una ley orgánica, después sale una ley que le explica, ahora no me viene, no sé cómo se llama, por otras razones que no vamos a entrar. De ahí, pues especifica uno de estos artículos, el derecho del menú halal en las escuelas públicas. Las escuelas públicas que pagamos todos en nuestros impuestos. La hermana, por ser ciudadana de este país, en este Estado de Derecho, pues puede reivindicar, pues alegando esta ley orgánica. Esto lo debemos hacer todos. Es un deber, es una asignatura pendiente. Si es una ley orgánica y no lo vamos a reivindicar, ¿para qué sirve entonces esta ley? Así es. Pero por la otra parte jurídica, tenemos dos opiniones. La opinión que dice que la carne halal y la otra la carne de la gente del libro. Pues la hermana puede escoger, teniendo estas circunstancias que ella nos ha explicado. No, es que sigue explicando, dice, no quiero compartir la custodia, es que se ve obligada a compartir la custodia pues para... que la opinión de la carne del libro, lo han dicho varios sabios. Mientras no sea carne porcina, etc. Exactamente, pues, con la única condición que todo el mundo está de acuerdo que no sea carne porcina. Ni contenga alcohol. Dice, y he dejado mi trabajo para cuidar a su hija, porque no puedo estar sin trabajo y por favor espero su respuesta. Sí. Es una situación difícil. ¿No? Entonces, quizá algunos imames tienen que tener en cuenta estas cosas. Este es el problema de nuestros imames. Está muy bien saber algo de los libros, pero hay que salir de los libros
libros y ir a poner los pies en el suelo. De la Torre de Marfil, ¿no? Exactamente. La realidad es pura y dura y de esto se trata el Islam, de facilitarnos las cosas, no complicarlas. Entonces puede escoger la opinión que dice que puede consumir la carne sacrificada por cristianos, judíos, etc. Y con eso sale de esta situación, ¿no? También nos pregunta Susana lo siguiente, dice, quiero abrazar el Islam, pero esta pregunta o no la entiendo bien o es algo bastante grave. Dice, quiero abrazar el Islam y he conocido a un hombre musulmán que me enseña las reglas y oraciones en árabe, aunque no entiendo, pero yo estoy haciendo lo que él me enseña. Mi pregunta es la siguiente, él quiere una mujer obediente, pura, etcétera, dice, pero todo estaba bien hasta que le dije que tengo una hija de 15 años. Él me propuso matrimonio y que se quería casar conmigo y con mi hija también. ¿Cómo? Sí, con las dos. Nos pregunta si esto es normal en el Islam. Pero esto ni siquiera hay gente con sentido común. El incesto está prohibido en todas las religiones, leyes, incluso el Código Penal español lo criminaliza. Esto yo creo que nadie lo puede. Este señor ni musulmán, ni puro, ni no sé qué. Es un animal, es un pedófilo, con todo respeto de nuestra audiencia. Entonces, esto merece ser denunciado y a la cárcel directamente. Así es. Ahí está la respuesta a esta hermana Susana, que no se fíe de cualquiera que habla con ella por ahí. Inés nos pregunta también, salam alaikum, hermanos, una pregunta, tengo un hermano en Francia que quiere casarse con una chica francesa musulmana que está en trámite de divorcio y todavía no le ha salido pues los documentos de su divorcio. Pero ella quiere que se casen ahora solamente con el Fatiha y con la presencia de sus padres. A ver si eso es correcto o tiene que esperar hasta que el juicio le entregue los papeles del divorcio. Sí, aconsejamos por favor a nuestra hermana que no se precipite, que debe esperar. Sí. La Fatiha no es un acto matrimonial, no tiene ningún valor. Sobre todo en lo jurídico, en garantizar los derechos de ambos. Sí. El Fatiha tradicionalmente en ciertos países es como una promesa de algo, no justifica nada. De ahí la hermana debe esperar a la hora de agilizar todos los procesos burocráticos y alhamdulillah Allah los va a dar su bendición. Sí. Y no queremos dar muy mala imagen con estos actos porque la verdad actos matrimoniales solo por un no sé qué, un imam y una fatiha no tienen valor jurídico. Tiene que estar documentado. Documentado en un acta matrimonial porque pase lo que pase el día de mañana o la herencia. Y porque lo exige la ley. Porque exige la ley, por supuesto. Sí. Y yo creo que en esto tranquilidad. Y las cosas como dice aquí el dicho español, las cosas de palacio se hacen despacio. Las cosas de palacio van despacio, como se suele decir, ¿no? Una última pregunta porque nos queda muy poco tiempo. Dice Sheila, dice, buenas tardes, quería preguntar cómo se interpreta la respuesta de Salat al-Istikhara, es decir, cuando queremos hacer o elegir entre dos opciones y hacemos ese rezo pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala la clarividencia en nuestra elección, ¿cómo interpreto, digamos, la respuesta? Sí, muy buena pregunta. Sí. También pasa lo mismo, extremos y defectos en el tema del Istikhara. Sí. Hay gente que no ha entendido muy bien el tema del Istikhara. El Istikhara a base del Istishara, son dos palabras un poco que riman en árabe. Hay que pedir consulta a Allah subhanahu wa ta'ala y después de hacer los medios que están a tu alcance. Si vas a casar con un fulano, pues pregunta toda la información que puedes tener de esta persona. Porque hay que buscar los medios, istishara, consultar con la gente, preguntar. Pero en todos los asuntos, no solo en el matrimonio. Lo que la gente siempre lo relaciona con el matrimonio. Sí. El istishara es para todos los asuntos mundanos, del ákhira, de todo. Ajá. Y después de agotar las vías materiales, la información, de la consulta, de la información, hay que hacer la istishara, pedir, digamos, un poco la petición, si el bien está en tomar esta decisión o la otra. ¿Y si te sientes bien con...? Y el resultado es algo que se siente en el corazón. Te vas a sentir inclinado a algo o pues a otro. Y no tiene nada que ver con otro concepto erróneo, ver algo, soñar algo, en visión un poco... No, es que he hecho varias veces la oración del Istihara
y pues no he visto nada. He dormido y no he visto ningún sueño. Los sueños o las visiones pues no tienen nada que ver con Salat al-Istihara, la verdad. Es un sentimiento de tranquilidad a tomar una decisión o al contrario. Pues con eso terminamos. Simplemente darte las gracias, A ti, hermano Tawfiq, hermano por todo, Barakallahu Fik, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas. Barakallahu Fikum, salam alaikum. قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها